están todos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Acá volviendo en este miércoles 25 de enero, con mucho calor en Buenos Aires. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Qué lindo encontrarnos nuevamente como cada miércoles de 19 a 20, como ya saben, nosotros Puentes para Despertar. Todos nuestros programas, todos nuestros vivos están en nuestro canal de YouTube. Pueden ver los 154 Programas anteriores, claro, o vivos, ahora son vivos. No dejan de ser programas, Exacto. pero en vivo. Desde México. Tenemos desde México, desde Miami, muy bien. Qué lindo escucharlos, verlos, leerlos. Exacto. Bueno, y también los pueden encontrar en las plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify y obviamente en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar. Exactamente. Recuerden que todos estos programas, a veces los comentamos, a veces lo decimos, a veces lo publicamos en las redes y a veces no, pero todos, absolutamente todos, quedan grabados y guardados, primero en Instagram y luego en todos esos formatos para que ustedes los puedan escuchar y volver a escuchar estos programas que hicimos en los últimos 5 años. Claro. Llevamos 5 años. Lo que pasa es que, bueno, empezamos en radio, así que los primeros programas los van a encontrar en YouTube. Acá van a encontrar toda la última temporada, ¿sí? que empezamos a hacer vivos en Instagram. Pero bueno, de todas maneras, la recopilación de todo está en nuestro YouTube. Y por otro lado, contarles que nuestras vías de comunicación son a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028 y nos pueden escribir también a nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com. Bueno, y hoy vamos a hacer un programa de esos que nos gusta. De un tiempo a esta parte, al conectarnos con nosotros mismos y comprender más profundamente quizás la esencia, la filosofía de esta búsqueda que tenemos, es maravilloso poder hacer un programa como esto donde vamos a hablar de nuestros sentires, de cómo llegamos hasta acá, qué nos trajo hasta acá y a todo este universo que nos acompaña, porque todos los que hoy están del otro lado, viendo este vivo, o los que lo van a escuchar después, están acá por motivos similares. Uh-huh. Nosotros, si nos podríamos identificar con un común denominador en todo este grupo, que somos consultores, consultantes y gente que quiere saber de qué se trata, que somos buscadores. Llegamos aquí en búsqueda de más respuestas. Creo que eso nos puede identificar a todos y que si nos quisiéramos buscar en el pasado como referentes, me imagino a todos esos valientes que un día se hicieron preguntas y no se quedaron en las preguntas, sino que fueron a buscar esas respuestas, ¿no? Nosotros somos buscadores de respuestas. Todos los que estamos acá, todos estos otros yo que están del otro lado, Andrea, todos los que estamos acá somos buscadores. Y empezamos este camino con estas dudas que nos empezaron a llevar a otros lugares. Al principio, como con un mapa, ¿vieron? Como cuando yo vivo en una ciudad o en un pueblo, a lo mejor aislado, entonces quiero llegar a otro pueblo, nunca viajé, no salí de mi lugar. No salí de mi lugar y necesito un mapa. Y ese mapa estaba escrito. Alguien lo había escrito, alguien había salido alguna vez antes que yo a buscar ese lugar y me dejó ahí. Mira, cuando quieras salir de este lugar,
toma a la izquierda o a la derecha y ahí ya agarrás el camino que te lleva al otro pueblo. Y con esos mapas, siguiendo esos mapas, empezamos a buscar nuestras respuestas. Y una de las primeras preguntas que aparecieron en nuestra existencia, a medida que nos fueron pasando cosas, y no me refiero a cosas buenas, sino a dolores, a sufrimientos, a situaciones recurrentes, nos empezamos a preguntar ¿por qué? Inclusive desde lo culpógeno, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿No? Y eso es el camino que vamos haciendo en búsqueda de, bueno, a ver, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué me quiere mostrar esto? Exactamente. Y no solamente ver un poco más allá, ya teniendo esa posibilidad de mapas, ¿no? Como lo que veníamos poniendo en el ejemplo, de que alguien buscó más allá, de que alguien se preguntó por qué, de que alguien se empezó a dar cuenta que íbamos a hablar de un dolor físico, que es más fácil, que un dolor de cabeza viene acá y me duele la cabeza y me sigue doliendo y yo toda la mañana me levanto y me tomo mi aspirina, mi ibuprofeno, mi paracetamol, mi diclofenac, para no dejar ninguna droga aparte, ¿no? O mis flores de Bach, o me tomo un tecito de algún yuyito en particular porque mi abuela lo tomaba, claro, y sé que eso me hace, claro, bien. Entonces empiezo a bucear que tomándome eso se me va pasando, pero digo, todos los días, la verdad que voy a vivir todos los días a base de este té, o voy a tomar todos los días esta pastilla. ¿Por qué me pasa esto a mí, que me duele la cabeza tanto tiempo? Porque resulta que vivo con alguien que también es familiar mío y no le pasa lo mismo que me pasa a mí. Claro, resulta que a él no le duele la cabeza y a mí sí. ¿Por qué a mí? Entonces empiezo a bucear en mi vida, a tratar de buscar información, no la encuentro. Lo que hacemos usualmente, en la gran mayoría de los casos, es ir a un profesional. A un profesional que nos diga, mira, tengo tal cosa, mira, me duele la cabeza. Bueno, vamos a hacer análisis o vamos a hacer estudios o vamos a ver qué es lo que te está pasando. Y ahí empezamos a encontrar o a no encontrar. Y si encontramos, te voy a decir, mira, tenés un pequeño aneurisma, tenés un ACV, tenés un problema neuronal. Y si no encontramos, como suele pasar muchas veces, el profesional te va a decir, mira, tenés una propensión hacia el dolor de cabeza y seguramente ese profesional que tiene en su historia un montón de gente que le viene con este problema y le cuenta que le duele la cabeza y no tiene para responderle, le va a decir o le va a preguntar, ¿qué te está pasando? Uh-huh. ¿Qué anda pasando en tu vida? ¿Qué situaciones difíciles? ¿Estás tranquilo? ¿Estás nervioso? ¿Estás viviendo alguna situación de estrés? Claro, estás estresado. Y seguramente te está pasando algo, porque siempre nos pasa algo en la vida. Uh-huh. Y si nos duele la cabeza, atravesamos por una situación ya desde el dolor de cabeza en sí mismo que nos pone en una posición de que no podemos hacer las cosas porque nos duele la cabeza. Muchas veces ese dolor nos inhabilita, ¿no? No nos permite seguir con nuestra cotidianeidad, entonces está muy bien, obviamente, que vayamos al médico, que hagamos lo que tenemos que hacer, que tomemos algo si es necesario porque ese dolor no pasa, para poder continuar, para poder hacer las cosas que tenemos que hacer todos los días. Exactamente. Entonces, ante esa pregunta que nos hace el profesional, nosotros empezamos a ver que más allá de la situación física del dolor, el médico deja entrever que puede estar sucediendo algo nuestro afuera
que puede contribuir a que ese dolor aparezca en mí. Y ahí aparece un primer dato, que podemos tomarlo o podemos dejarlo. Sí, porque a lo mejor empieza un tratamiento, ¿sí? Quizás se puede detectar que ese dolor de cabeza también tiene que ver con alguna contractura cervical, entonces voy a hacerme sesiones de kinesiología, tomo algún antiinflamatorio y el dolor se va, desaparece. Y seguramente para una inmensa cantidad de escuchas dirás, qué bueno, mirá, eran las cervicales, se me fue el dolor, me sané. Bueno, ahora sí, ya está, no lo tengo más. Qué bueno, no tengo más ese dolor, puedo hacer lo que quiero, no me inhabilita. Y resulta que en lugar de doler la cabeza, ahora nos empieza a doler la espalda, o nos duelen las piernas, o tenemos algún tipo de tic o algún temblor. Y vamos como de dolor en dolor, y estoy contando mi historia como siempre hago, vamos de derrape en derrape, tratando de ir sanando o de ir suspendiendo esos dolores, callándolos, Silenciándolos, como calmando el dolor para poder seguir, como decimos siempre. hasta que llego acá, a este lugar, con una experiencia en dolencias importante, con una experiencia en dolores, en enfermedades importantes, y esa experiencia en dolores me dice, no, para un poquito. Ya la caja que tenés de medicamentos es cada vez más grande, y los dolores son cada vez más frecuentes, aunque no sean los mismos. Entonces me vuelvo a acordar de aquel profesional que me dijo, ¿qué te está pasando? ¿Qué situación estás viviendo? ¿No estarás viviendo algún tipo de estrés? Entonces ahí decido pedirme un turno con el psicólogo, porque el psicólogo me va a ayudar a tomar conciencia, a ir más profundo y a reencontrarme con esas historias que aparentemente están operando en mí y se transforman en un dolor. Entonces voy a terapia y empiezo a darme cuenta, a explicarme. Mirá, acá te duele la cabeza porque resulta que la relación que tenés con tu pareja, o la relación que tenés con tu socio, o la relación que tenés con el mundo exterior, el enojo que te da el país, la ciudad, y uno empieza a entender que ese dolor, que ese malestar, se empieza a sostener desde un aparente afuera. Acuérdense que la propuesta de hoy es que es sanar, ¿no? Y hasta acá venimos presentando dos opciones, dos posibilidades que están perfectas. Que esa persona que fue al médico, hizo el tratamiento y pudo hacer desaparecer a ese síntoma, siente que eso es su sanación y está muy bien. Porque de hecho, en el programa anterior que hablamos de cáncer de mama, nosotros siempre decimos que la medicina es un gran aliado, que necesitamos de la medicina porque tenemos un accidente y vamos a necesitar de la medicina para, no sé, poner un yeso, para hacer una operación, para lo que fuere, para un estudio que nos va a dar específicamente un síntoma y un detalle de qué es lo que está afectado en ese consultante para que lo podamos ver desde lo que nosotros hacemos, que es la bioexistencia consciente. Así que la medicina también para nosotros es fundamental. Y hoy, en este sanar, vamos a ir viendo las distintas posibilidades de acuerdo al camino que vamos haciendo cada uno de nosotros y hasta dónde podemos permitirnos llegar a una sanación más profunda. Ese es el objetivo de esta charla de hoy.
¿Se acuerdan del ejemplo del viajero? El viajero, digamos, hay viajeros o hay necesidades de viajes que nos impulsan a ir unos 200 metros más adentro del mar para ir a buscar una pesca. Hay otros que se aventuran a ir 2 kilómetros para buscar algún pez mayor, un premio mayor, pero toman riesgos. Y hay algunos otros que no se contentan con eso y que dicen, quizás más allá nos encontremos con premios mayores y tengamos que salir muchas menos veces a aventurarnos al mar, porque con una vez o 2 veces que vayamos en el año vamos a tener comida para todo el año y no vamos a tener que ir con tanta frecuencia como aquel pescador que íbamos hasta la costa o íbamos un poquitito adentro y íbamos trayendo presas pequeñas, pero que no nos alcanzaban para comer. En busca de este alimento que es el conocimiento, que es la tranquilidad de saber que hay algo que está pasando, pero ¿por qué está pasando? Y todavía estamos en los por qué. Es que tomamos estas decisiones. Para algunos de nosotros va a ser sumamente eficaz y suficiente que nos tomemos una pastilla, nos tomemos un té o algo, o un polvito, o lo que sea, para que eso se sane, para que eso desaparezca. De hecho, hasta acá estamos hablando de una sanación con algo externo. Exactamente. Con algo que tengo que tomar o con un tratamiento que tengo que hacer. ¿Okay? Y tenemos mucho camino para tener sanaciones con algo externo todavía en este nivel de cosas que estamos contando, en este nivel de profundidad, si podemos llamarlo, de una manera didáctica, ¿no? Porque lo tenemos que hacer metafórico para que se pueda entender, no porque sea más o menos profundo, porque todos estamos buceando en diferentes profundidades y todos estamos despertando en diferentes sueños. Claro, de distintos estadios de conciencia, ¿no? O sea, no estamos diciendo que alguien tenga un despertar más profundo que otro, sino simplemente haciendo un paneo desde nuestra mirada, desde la bioexistencia consciente, que es lo que nosotros hacemos a diario, de qué es para nosotros sanar. Bien, en este camino, después de tener algunos años de terapia, y vuelvo a decir, estoy hablando de mi historia, empiezo a ver que hay determinadas características circunstanciales en mi vida que generan un dolor. Y yo digo, mira, a mí que me duele tanto la cabeza, y esto pasa cuando pasa esto otro, digo, qué interesante, porque a otro no le duele la cabeza y tiene una vida parecida a la mía. Mira, yo tengo un socio que vive lo mismo que vivo yo, que transita por los mismos problemas, pero a él no le duele la cabeza. A él tiene otros tipos de dolencias diferentes, pero la cabeza no. El que vive tomando analgésicos para el dolor de cabeza soy yo. Entonces, usando esos mapas que ya existían, que ya estaban a la mano, como este viajero que se aventura a salirse del pueblo y primero viaja a un pueblo vecino, pero resulta que encuentra que hay más mapas como para ir a otra provincia, a otro estado, a otro departamento. Bueno, usando esos mapas empiezo a encontrarme con otras posibilidades de explicarme un porqué más profundo. Entonces me encuentro de que hay mucha gente en mi universo que utiliza otros mecanismos, quizás menos invasivos, quizás más conectados con las energías, quizás más conectados con la presencia de otras personas, y ahora lo vamos a explicar, que me impulsan a ir a buscar ese origen de ese dolor en esas prácticas. Por ejemplo, voy a hacer sesiones de Reiki y me doy cuenta de que cuando armonizo mis chakras, cuando hay alguien que me impone las manos, me toca la cabeza, armoniza mis chakras, el dolor de cabeza se alivia. Se alivia por un tiempo, porque después vuelve, pero se alivia. Y yo empiezo a meditar
empiezo a encontrar un poquito conmigo, empiezo a tranquilizarme, empiezo a usar la respiración, tomo clases de yoga, me armonizo en cuerpo, mente y alma, trato de buscar más adentro, pero siempre utilizando un apoyo externo donde, como una guía, como alguien que me imponga manos, paso por esas situaciones, esas sesiones de radiestesia, donde busco a través del péndulo a una persona, busco a través del péndulo encontrar dónde estoy desalineado, dónde estoy desarmonizado, qué es eso que me desestabiliza, y voy avanzando. Y cada vez me voy encontrando con otras respuestas mucho más desconocidas, esas cosas que estaban ahí, que había un mapa, que había alguien que las hizo antes, pero que yo las desconocía. Y me voy despertando. Voy abriendo puertas hacia cosas que no conocía. Evidentemente me empiezo a sentir un poco mejor, porque lo hemos experimentado en nuestras propias vidas, ¿no? Esto de ir recorriendo distintos caminos en esa búsqueda de sanar. Hola Tano, buen día. En esa búsqueda de encontrar respuestas y empiezo a sentirme mejor. Empiezan a desaparecer a lo mejor los síntomas físicos, puedo tener a lo mejor una energía distinta. Eso. Bien. Ahí está. Porque empiezo a darme cuenta que al usar determinadas técnicas, respiración, armonización, mi vida sutilmente, en pequeñas dosis, empieza a cambiar. Como que empiezo a tomar un rumbo un poquito distinto. Claro, pero resulta que nosotros, que estamos acá hablándoles a todos ustedes y ustedes también que nos están escuchando, somos buscadores. Y como esa canción de un grupo uruguayo que queremos mucho, que se llama Ya Viví, que es del Cuarteto de Nos, que se los invito a escuchar, que como que ya pasaron por todas esas situaciones, ya me enfermé, ya me sané, ya tomé las pastillas, ya me tomé el té, ya fui a clases de yoga, ya fui a tomar sesiones de Reiki, ya me hice radiestesia. ¿Me siento mejor? Sí. ¿Cambia mi vida? Un poco. ¿Estoy encontrándome conmigo? Sí. ¿Me estoy empezando a ver de otra manera? También. Pero falta. Pero me falta. Entonces, como nos falta, decidimos hacer un pasito más. Y nos vamos a constelar. Y ahí, en la constelación, empezamos a descubrir un mundo maravilloso, donde todo lo que está ahí afuera, en esa escena, en esa función, en ese espacio que nos da sí, gracias, Rocío, ya no sé qué hacer conmigo exactamente. Así se llama el tema del Cuarteto de Nos. En esa maravillosa puesta en escena que es esa constelación, me veo reflejado en mis sentires. Y empiezo a darme cuenta que en mi cuerpo pasan cosas. Que lo que voy sintiendo es distinto. Y que esas personas que están en ese espacio, en ese campo, también están viviendo emociones, me están mostrando algo a mí que está pasando en mi universo que tiene que ver con eso que estoy constelando, ¿no? Me voy descubriéndome en ese escenario lo que estoy viviendo, que a lo mejor hay una situación de mala relación con mi mamá y lo planteé para constelarlo y me lo están mostrando en ese escenario. Empiezo a tomar conciencia de que hay algo más. Y empiezo a tener más explicaciones. Mirá, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Mira, sí, mira, me quedo frisado ahí mirando a ese que se fue, mirando a ese que lo abandonaron, a ese que no está. Sí, claro, eso forma parte de mi historia. O estoy viendo que mi mamá
no me está mirando porque tiene su atención puesta en un no nacido que hay antes que yo. Claro. Y se quedó frisada en ese duelo. Y empiezo a descubrir que yo puedo desplegar en un campo, en otras personas, mis sentires para que yo los pueda ver. Maravilloso. Espectacular. Tomo Tomo conciencia, lo veo. Entiendo. Me doy cuenta. E inclusive me digo, bueno, mirá, ya ves lo que te pasa. Esto es lo que tenés que cambiar. ¿Sabes qué? De ahora en adelante vamos a empezar a hacer las cosas distintas. Porque ya tomé conciencia. Ya me di cuenta que esto era así. Y cuando lo quiero hacer, no puedo. Cuando intento hacer, lo hago por un tiempo y después vuelvo. Y cuando vuelve a aparecer en mi universo una situación parecida, donde me vuelvo a encontrar con situaciones de discusión con mi mamá, donde me vuelvo a sentir que mi mamá me rechaza o no me quiere. Vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer. Ya tomé conciencia. Ya me di cuenta. Ya vi de qué se trataba. Pero no puedo lograr que eso desaparezca. Y la cabeza me sigue doliendo. Me vuelve. Capaz que a veces menos. Quizás con menos frecuencia. Pero vuelve a recordarme que ese dolor está ahí. Entonces, la miro, a Andrea, mi universo extendido, como yo soy el de ella, y le digo, tenemos que hacer otra cosa, porque ya hay mapas, porque tenemos los mapas. Todavía nos quedan cosas por hacer. Y le digo, bueno, ¿sabes qué? Un montón. Vamos a decodificar. Mira, vamos a una sesión. Vamos a una sesión de una corriente de decodificación y vamos a ver de qué se trata. Claro que lo hicimos. Y fuimos a decodificar. Y entonces encontramos en la decodificación que resulta que no hay un estrés común para todos los síntomas, sino que hay diferentes estreses, diferentes categorías, que hay una emoción anclada en algo que tiene que ver con un síntoma y que esa emoción va a tener que ver con la evolución biológica de ese síntoma, como nos explica Hammer, y va a tener que ver con el simbolismo de esa funcionalidad, como se explica Jung, y va a estar ahí y vamos a recibir un montón de explicaciones. Va a decir, mirá, te duele la cabeza tiene que ver con la intelectualidad, con el pensamiento, pero también tiene que ver con papá, porque es lo que está más cerca del sol, y el sol y ahí pasamos a lo simbólico. Claro. Y ahí, en esa misma consulta de decodificación, nos explican y nos preguntan y descubrimos qué le pasaba a tu mamá con lo del dolor de cabeza. Y yo digo, sí, mi mamá vivía con dolor de cabeza. O la abuela. Y la abuela vivía con dolor de cabeza, y los dos vivían con dolor de cabeza. Mi mamá y mi abuela vivían con dolor de cabeza. Y digo, claro, y yo no quiero ser como mi mamá, pero me duele la cabeza como mi mamá. Y estoy preocupado como mi mamá. Y me preocupan las mismas cosas que mi mamá. Y estoy tomando iguales actitudes que las que tomaba mi mamá. Y yo me juramenté no ser igual a mi mamá. Cuando empecé a crecer dije, yo no quiero ser como mi mamá. ¿Y sabes qué? Ahora hasta los mismos dolores tengo. Y termino siendo como mi mamá. Y resulta que me voy con ese datazo. Y después esa misma decodificadora me hace armar un árbol. El árbol. Y empiezo a descubrir en el árbol que tengo relaciones en el clan. Que me llamo igual que el tío. Que nací en un día igual que mi abuela. Que la fecha de concepción de mi otra abuela corresponde a mi fecha de nacimiento, que mi apodo es el mismo apodo que el abuelo, y empiezo a encontrar un montón de relaciones en mi clan, y la decodificadora me dice, mira, contame, ¿qué le pasó a este abuelo? ¿Cómo fue su historia? Y yo digo, claro, con razón, claro, me duele la cabeza, mirá qué preocupaciones tenía el abuelo. Y empiezo a darme cuenta que mi cuerpo no es solo mi biología, sino que es mi universo extendido. Que me duelen
los dolores que hay alrededor mío, que me duelen, que esas escenas que hay alrededor mío me provocan dolores y que esas historias que porto me duelen también y me traen el dolor de cabeza. Y hasta me dicen, mirá, porque me lo dicen los médicos, mirá, ¿cómo no te va a doler la cabeza si a tu mamá le dolía la cabeza y a tu abuelo le dolía la cabeza? Estás heredando esa enfermedad, estás heredando esa clínica, esa historia clínica. Y yo empiezo a tomar más conciencia. ¿Y sabes qué? El dolor de cabeza me duele menos, pero no se me pasa. Y la vida tampoco te cambia. Y la vida no me cambia. Yo sigo yendo a trabajar, yo sigo yendo al mismo lugar, Seguís haciendo teniendo las los mismas mismos cosas, problemas, los mismos amigos. los mismos amigos, las mismas situaciones que se repiten en la vida, las mismas pérdidas de dinero, las mismas discusiones con el socio, la mala relación con el vecino, todo eso sigue estando. Claro. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo, mucho estoy entendiendo, cada vez entiendo más, pero no estoy comprendiendo. No estoy dando este salto de fe. Miren, vuelvo al ejemplo. No es tampoco desde la comprensión, sino del despertar, Claro. del ir conectando esa información que hay en el inconsciente y poder verlo. Pero para poder verlo todavía falta todo un proceso, ¿sí? Que es el que vamos desandando en este relato, que lo estamos haciendo así con esta especie de diálogo como para que ustedes también, más allá de los que nos están escuchando y viendo, que son muchos consultores o que están haciendo el camino de Humano Puente, pero también hay personas que se van sumando cada semana y que están acá como diciendo, bueno, a ver, para ustedes, ¿qué es sanar? Y resulta que acá ya somos un viajero, somos un navegante valiente. Ya probamos ir a pescar a 200 metros, ya nos aventuramos mar adentro para buscar presas más grandes e inclusive hasta nos aventuramos a ir un poquito más atrás del horizonte y nos dimos cuenta que no nos caíamos, como nos decían en la costa, no vayas allá, que allá se termina el mundo. Y acá nos parecemos a esos vikingos que van en busca de nuevas tierras, a atravesar ese horizonte y aventurarse y asumirse que pueden encontrar más allá muchas más cosas de las que ellos mismos se imaginan. Entonces acá ya nos vamos quedando sin mapas y acá ya nos vamos quedando sin respuestas desde la mente, desde las explicaciones y desde los por qué. Y entramos en un universo donde empiezo a comprender que tener una abuela como la que tuve no fue obra de la casualidad, que tener una mamá como la que tuve no fue casualidad, que tener el árbol que tuve no fue casualidad, porque el universo no es casual. Y que tampoco tener un determinado síntoma en un determinado momento de mi vida tampoco es casualidad, ¿sí? ¿Y cómo lo descubro a eso? Bueno, cuando ya empezamos en este camino de la bioexistencia consciente, empezamos a ir a consulta, empezamos a desandar ese síntoma a través de los ciclos biológicos memorizados en nosotros mismos, encontrando repetición de situaciones que tienen que ver con ese síntoma. Recuerden que ya habíamos ido a una consulta de decodificación, ya nos habíamos dado cuenta, ya habíamos tomado conciencia, ya habíamos armado nuestro árbol, ya habíamos visto las coincidencias, ya habíamos visto las similitudes, pero sin embargo no podíamos salir de ese lugar. Entonces fuimos por más, un pasito más, y fuimos a una consulta. Contactamos a una consultora. Cada uno por su lugar, Por supuesto. No consultas en conjunto. Una consultora de bioexistencia consciente que nos hizo sentir esos momentos
donde coincidentemente estaba atravesando por una historia que estaba unida a mi dolor de cabeza. Vamos encontrando en ese desandar, en esa línea de tiempo que hacemos, todas esas situaciones dolorosas no sanadas. Encontramos emociones que no se pudieron gestionar en el adulto, en el joven, en el niño y sobre todo en el niño, que es el que menos posibilidades tiene para poder expresar sus emociones. Y en esas consultas pudimos no solamente ir al dato, no ir a la anécdota, no ir al relato, sino que revivirlas, soltar la emoción, repararlas y reprogramarlas. Y a partir de ahí empezaron a pasar cosas. Empezaron a pasar cosas no solamente en la biología, sino en la vida. Empezaron a pasar cosas que no tenían que ver directamente con el dolor de cabeza, pero sí que eran un dolor de cabeza lo que provocaban. De hecho, puede pasar que a lo mejor después de hacer una línea de tiempo, ese síntoma desaparezca y yo sienta que me sané, que ya está, que ya ese síntoma no está más en mi universo y no tengo nada más que hacer porque ya estoy contenta con lo que logré. Y sigo con mi vida. Y hubiéramos quedado en una situación bastante análoga a mi yo anterior, cuando me tomaba mi analgésico y se me pasaba el dolor de cabeza. Nada más que ahora había conseguido un analgésico que hiciera que ese dolor de cabeza desapareciera por tiempo más prolongado, o que mutara en otra clase de dolores, o en otra clase de dolencias, o de molestias que a lo mejor no tenían que ver con el físico, pero sí tenían que ver con la realidad. Pero resulta que fuimos por más, aceptamos la propuesta y descubrimos que en unas consultas después podíamos meternos a ser mamá. Podíamos... Antes. Primero la línea de tiempo. Bueno, por eso. Y después, mamá no. Bueno, meternos en la panza de mamá, a sentir lo que sentía mamá, pero cómo nos lo traspasaba a nosotros como ese dato. Darnos cuenta que cuando estamos adentro de la panza de mamá, a mamá le están pasando cosas, está viviendo situaciones, está viviendo emociones, está a lo mejor no pudiendo expresar determinadas cosas que está viviendo, y yo que estoy ahí adentro, que soy un éxito biológico porque mis células se reproducen unas a otras, estoy creciendo, voy camino a ese momento de hacer mi primer proyecto que es nacer, estoy guardando en mí toda esa información. Voy descubriendo que todo lo que me pasa hoy en mi realidad es lo que aprendí adentro de la panza de mi mamá. Me siento súper identificado con todo lo que estoy viviendo desde adentro de la panza de mamá, reconociendo las emociones de mamá y reconociéndome a mí, hoy, acá, adulto, repitiendo lo mismo que mi mamá sentía cuando yo estaba en la panza. Y decimos, wow, impresionante, y nos estamos dando cuenta y estamos tomando conciencia y ya empezamos no a entender, porque la mente se rehúsa, inclusive hasta pueden pasar cosas donde nuestro cuerpo y nuestra realidad se resiste a recibir esa información desde otro lado que no es la mente. No es una charla que estoy teniendo con un consultor de manera disociada y que estamos descubriendo las coincidencias. Ya ahí estamos viviendo, siendo, sintiendo de una manera distinta, no desde la información, y cambiando esos códigos. Y dándome cuenta que soy la continuación de las emociones de mamá. Estoy acá repitiendo eso que dio como resultado vida. ¡Wow! Lo que estoy descubriendo en este momento. Y resulta que, como vamos encontrando respuestas
y vamos encontrando respuestas totalmente inesperadas, totalmente impensadas y que producen un efecto en la realidad, en nuestra cotidianeidad, un hecho observable que se puede palpar de la índole que fuera. Mi vida se pone diferente, se pone más bonita, puede fluir, aparecen otras cosas, aparecen otros conflictos también. La cosa se empieza como a cambiar, como a mutar. Entonces yo, ese viajero, aventurero, en busca de respuestas, voy por más. Y voy a otra consulta, a otra etapa de la consulta, donde me siento a charlar sobre lo visto y donde me siento a conversar con esa consultora o con ese consultor que me hace ver cuál era el contexto de mamá y papá antes de que yo naciera, que me hace ver cuáles eran sus vivencias, sus miedos, sus dificultades, las relaciones entre las familias de papá y de mamá, que me hacen ver sus sueños que esperaban un niño, una niña, me iban a llamar de una manera, me iban a decir de otra. Los nombres que estaban pensando, cómo estaban viviendo su economía, cómo estaban viviendo la relación de pareja, qué pasaba con papá, estaba presente, no estaba presente. Todo eso forma parte de ese proyecto y sentido, de ese tiempo anterior, durante el espacio que estuve dentro de la panza de mamá y unos años después. Y me voy dando cuenta, otra vez más, y esta vez desde una entrevista, que muchas de esas cosas las desplegué en mi vida. Y resulta que después miro en esa misma consulta la tapa de los diarios de mi país y miro con quién estoy relacionado en el mundo por mis fechas y veo con quién estoy relacionado en los santorales y veo qué pasaba en el mundo en el momento que yo vine a la panza de mamá y empiezo a asociar todo eso que está pasando en ese momento que estoy en la panza o en esos primeros años de vida con mi realidad. Y me empiezan a caer fichas como los saludos y los ingresos que están viniendo ahora en este vivo como tomas de conciencia. Entonces digo, wow, y en la consulta, en el proceso de la consulta, me voy despertando y me voy retroalimentando. Me voy dando cuenta de que ese síntoma no es tan casual de que esté en mi vida, de que eso que me molestaba en algún momento, evidentemente está ahí para algo más, ¿no? Y entonces voy por ese algo más. Recuerden que habíamos ido a una consulta con un decodificador y el decodificador nos había armado el árbol y nos había contado de los dobles, de los yacentes y de quién estábamos relacionados. Y resulta que vengo a esta consulta y me cuentan de todo ese contexto que vivió papá y mamá antes de que yo naciera, en el momento que estaba naciendo, que estaba siendo gestado y en el momento que yo nací. Y me toca ir a buscar esas historias, esos por qué, pero fundamentalmente esos para qué en el transgeneracional. Y ahí tomo conciencia de que soy un paquete de datos, soy la conjunción de esos seres que cuando termino el camino nunca estuvieron afuera de mí. Llego a la conclusión de que yo, en mi experiencia biológica, porto todos esos datos, porto todos los datos de mamá y los despliego, los datos del árbol y los despliego. Y otra cosa que me pasa es que voy a ser ese ancestro en presente, vivenciando esas emociones, esos dolores, esos momentos trágicos de manera presente, tomando conciencia de que el tiempo es uno solo, es profundo y es todo en un mismo instante. Porque después de todos estos procesos vamos a ir buscando, ¿sí?, en Reorixing, que es esta herramienta que tenemos en bioexistencia consciente, a través de un ejercicio donde
vamos a ser cada uno de nuestros ancestros, incluso vamos a ser esa mamá que nos tuvo en la panza, buscando las historias que estén relacionadas con ese síntoma. Y nos vamos a sorprender de poder vivenciar desde esa mamá, ¿sí?, que yo entiendo está apartada de mí, es otra persona, ¿sí?, voy a poder vivenciar y encontrar todos esos hilos y esas historias y esos dolores que tienen que ver con este síntoma que tengo hoy acá. Y empiezo a darme cuenta de un montón de cosas que pasan en mi universo. Empiezo a darme cuenta de que soy ese que toma la pastilla y no busca más. De que soy ese que va a una sesión de Reiki y no busca más. Que soy ese que va a una constelación y no busca más, porque todo está en mí, porque todo está bien, porque en mí habita todos los miedos del universo y todas las valentías, porque en mí habitan todos los abandonos del universo y todos los abandónicos, porque en mí habitan todas las polaridades, porque yo contengo todas esas informaciones, las porto, las llevo adelante, las biologizo, las despliego en mi universo extendido y empiezo a darme cuenta que mi cuerpo no es solamente mi biología, sino que es toda mi realidad, es todo mi universo, y empiezo a darme cuenta de un montón de cosas que no estaban en mi mente y que nunca iban a estar, que no estaban esa posibilidad de entender esas situaciones, que nunca iba a poder entender esto si no era de la práctica, si no era de la vivencia. Si no era del ir a buscarme, ¿no?, de ir a encontrar todas esas historias que también, para quienes nos están escuchando y por ahí nos dicen, bueno, pero yo no tengo datos de mi árbol, yo no sé nada de mi familia. Bueno, para eso tenemos Reorixia. Nosotros tampoco conocemos todas las historias de nuestros ancestros. Yo te diría que para eso tenemos biología, porque en la biología tenemos todos los datos, perfecto, menos en la mente. Pero para que lo puedan entender, cuando estamos ahí, nos conectamos con la información que está en nuestro inconsciente biológico y vamos a revivir todas esas historias. Y a medida que vamos reviviendo esas historias, vamos encontrando la lógica del síntoma que tenemos hoy acá. Y cuando seguimos profundizando en ese camino, vamos a ir a todos los personajes de ese árbol, al bueno, al malo. Y cuando podamos entender que ese bueno y ese malo soy yo, todo empieza a armonizarse y alinearse, porque empiezo a darme cuenta, recién ahí, cuando llego a ese punto, de que en realidad soy todo, de que soy el creador de absolutamente todo. Ahora, el viaje no se terminó. Nosotros llegamos hasta acá, pero vamos a seguir viajando. Siempre vamos a ir por más, hasta que se termine esta experiencia biológica. Pero cuando tengamos otra experiencia biológica, vamos a tomar esa posta y vamos a seguir yendo por más. Porque todo lo que pasó antes nos trajo hasta acá. Todo lo que nos pasó antes nos trajo hasta acá. La visita al médico nos trajo hasta acá. La visita al psicólogo nos trajo hasta acá. Las sesiones de Reiki nos trajeron hasta acá. Las sesiones de radiestesia nos trajeron hasta acá. Las constelaciones nos trajeron hasta acá. La decodificación nos trajo hasta acá. Y hoy estamos acá, en la bioexistencia consciente. Y seguramente la bioexistencia consciente nos va a proyectar hacia un lugar que todavía no conocemos, pero que estamos ansiosos por conocer. Y todo eso que nos trajo hasta acá es sanar en distintos estadios de conciencia. Todo es parte de la sanación. El punto es hasta dónde quiero sanar, hasta dónde quiero seguir profundizando en mí, hasta dónde me lo voy a permitir. Y todos también tenemos nuestros tiempos para esos pasos, para seguir profundizando. Porque yo soy todos esos a la vez. Soy el que quiere profundizar y el que no se anima a ir al médico. Soy todos,
Todos están en mí. Todos estos datos los porto yo. Nada está bien, nada está mal. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que nos permiten nuestros códigos. Hacemos lo que nos podemos permitir. Somos ese valiente que se aventura a cruzar los mares y somos ese que se queda mirando cómo ese valiente se va, porque nos gusta estar en tierra firme. Somos ese soñador que se mete en un sueño. Y somos Leonardo DiCaprio en la película El Origen, que se mete de ensueño en sueño, de sueño en sueño, para ir cada vez más profundo. Somos todo eso. La invitación es a animarse, a buscarse no afuera, a buscarse adentro, y a buscarse profundo, a seguir preguntándose, ¿no? Esto que me pasa, ¿por qué me pasa? ¿Para qué me pasa? ¿Por qué tengo este síntoma? ¿Para qué tengo este síntoma? ¿No será que atrás de este síntoma hay algo más? ¿No será que atrás de este síntoma hay un tesoro? Hay un tesoro por descubrir. El síntoma en la existencia consciente hace mucho tiempo que dejó de ser una mala noticia y mucho menos una mala palabra. El síntoma es la puerta de entrada al ser. El síntoma es esa oportunidad que nos ponemos enfrente para ir a encontrar nuestras profundidades. El síntoma es una llave que tenemos en nuestra mano para abrir esa puerta. La idea es que nos encontremos con ese aventurero, con ese buscador, con ese que nos trajo hasta acá, con ese que nos garantizó la supervivencia, con ese lógico biológico, con ese que se animó a alimentarse, y nos vayamos a buscar, abramos esa puerta y nos animemos a descubrir todos esos tesoros. Nada malo pasa por tomar conciencia. Totalmente, y además esto de ir sacándonos las capitas y ir descubriéndonos, siempre decimos, nos comparamos como con una cebollita, ¿no? Sacándonos capitas y capitas y capitas y capitas hasta descubrir ese potencial que soy, todo lo que hay en mí para poder encontrarme en este ser, en este fractal del todo que soy, y saber que el síntoma, en realidad, como dijo Gus, es un tesoro al que después, al final de este camino, si me permito recorrerlo y me permito entender el para qué vino a mi universo, voy a terminar agradeciéndole que haya venido. Y si pudiéramos expresárselo en otras palabras, en esta conciencia de que somos todo, de que soy mi mamá, de que soy mi abuela, mi abuelo, de que soy mi árbol, también de que soy el creador de ese árbol. Es importantísimo decirles a todos ustedes que cuando yo sano, sanan todos. Que cuando yo trasciendo, trascienden todos. Y cuando yo trasciendo, le entrego la posta a mi descendencia de una manera más liviana, con muchas tareas de menos. De eso se trata el programa de hoy, de decir, ¿qué es sanar? ¿Qué es sanar? Sanar para nosotros, el humano puente, en el camino de la biexistencia consciente, es encontrarnos en lo profundo, es encontrarnos en esos dolores para abrazarlos, para ir a buscar su mensaje, para descubrir sus tesoros, para poder trascenderlos y para tener una vida plena. Exactamente, porque el objetivo no es sanar un síntoma, sino que nuestra vida se transforme. En definitiva, para nosotros, sanar es eso, es transformar nuestra vida, que nuestra vida se ponga cada vez más bella, que cada vez se ponga más consciente, que cada vez seamos más despiertos para leer todos esos datos que vamos desplegando en nuestro universo de todos los días,
porque es un tesoro que tenemos ahí para descubrirnos. Por eso siempre decimos que acá lo que hacemos no es medicina alternativa, no es biodecodificación, no es ningún tipo de esas prácticas. Esto es un camino de conciencia. Y en el camino de conciencia, a medida que ampliamos esta base de conciencia, a medida que nos asumimos creadores, a medida que vamos tomando ese poder, nos vamos dando cuenta que todo lo podemos cambiar, que todo lo podemos modificar y que todo lo podemos vivir de otra manera. Y lo hacemos. ¿Cómo? A medida que lo vamos soltando, a medida que no necesitamos más ese mensaje en nuestro universo, a medida de que ese mensaje lo podemos transformar en conocimiento propio para no necesitarlo más. Darle al síntoma ese recibo de ya te escuché, ya comprendí, ya no te necesito más acá enfrente, porque ya entendí y comprendí lo que me venías a decir. Por eso abrazamos a todos esos pasitos previos que dimos hasta llegar acá, a este presente, a estos Gustavo y Andrea que somos hoy, porque todos esos que fuimos antes nos trajeron hasta este momento donde todavía nos falta un montón. Porque no hay antes ni hay después, porque seguimos siendo esos, porque estamos abrazando eso todos los días, porque todos los días nos ponemos enfrente a nosotros mismos solo tomando la pastilla, o a nosotros mismos solo yendo a psicoanalizarnos, o a nosotros mismos solo yendo a hacer los reiki o a hacer yoga. Esos somos, seguimos siendo y sanando capa tras capa, profundizando cada vez más para tener un universo cada vez más sano, más despierto y más bonito. Y abrazando también a esos momentos cuando no podemos o cuando no nos animamos. Tengámonos paciencia y sigamos profundizando, permitámonos seguir, ¿sí? A descubrirnos, a seguir descubriéndonos cada vez más profundo. Ese salto de fe, ese barco que se va más allá de la vista, somos nosotros. Esa fe es hacia nosotros, esa confianza es hacia nosotros. Así que como mensaje final a todos ustedes que han hecho que este programa sea como fue, hermoso, les queremos decir, tengan confianza, confíen en quien tienen que confiar, en ustedes mismos, confía en vos, vos sos tu puerta de entrada a tu propio ser y vos sos la puerta de entrada a todo, al universo todo, la única. Y nos los estamos diciendo a nosotros mismos. Claro que sí. Porque solo estoy yo. Claro que sí. Gracias a ustedes por estar ahí, por acompañarnos, que también son una partecita nuestra. Gracias por cada mensajito, gracias por esos elogios que también están en ustedes. Gracias por cada mensaje, por cada abrazo, por cada corazoncito, por cada me gusta. Gracias por acompañarnos. A nosotros nos honra estar cada miércoles acá, sabiendo que ustedes están ahí, en este instante o en cualquier instante, escuchando este mensaje que les queremos dar cada semana. Y como siempre le decimos, la propuesta es a seguir sanando juntos. A seguir sanando juntos. Nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Les mandamos un beso gigante, que tengan un lindo resto de semana y gracias por estar ahí siempre. Los amamos, gracias.